¿Qué tal, bichitos? Espero que estén todos sumamente bien. Y el día de hoy vamos a resolver esta pregunta correspondiente a ciclo ranking. Sí, esta es una pregunta sacada de un examen final del curso de termodinámica general. Y bueno, vamos a ver en qué consiste este problema. El esquema muestra una planta térmica diseñada para desarrollar 30 megawatts de electricidad. O sea que al final el generador eléctrico va a producir 30 megawatts de electricidad. Ojo que lo que desarrolla en electricidad no es lo mismo que el trabajo técnico que sale de las turbinas, porque más adelante vamos a ver de que los ejes de las turbinas y también el generador tienen una eficiencia. Entonces ahí puede, en el transcurso de la conversión de una energía a otra, puede haber algunas pérdidas. El portador de energía que vamos a utilizar es agua, H2O, y las turbinas están montadas en un mismo eje, y para la cual se pueden considerar todos los componentes adiabáticos. Ah, qué interesante, ¿no? Todos los componentes son adiabáticos. Perfecto. Los datos de las operaciones son las siguientes. Tenemos que P1 es igual a 4500 kilopascal. Bueno, eso ya es un buen dato para poder comenzar, ¿no? Ya sabemos la presión en el estado inicial. También tenemos 3500 kilopascal en el estado 2. En el estado 4 es 700 kilopascal. En el estado 7 es 15 kilopascal. Y en el estado 10 es 150 kilopascal. 150 kilopascal. La temperatura 1 es igual a la temperatura 4 y es igual a 450 grados Celsius. Y nos dan algunas cosas más, ¿no? Nos hablan del rendimiento adiabático de cada turbina, ¿no? De cada turbina. Nos hablan también del rendimiento de la caldera, nos hablan del poder calorífico, de la densidad del combustible, del rendimiento mecánico de los ejes de las turbinas y el rendimiento del generador. Como pueden observar, van a haber pérdidas entre la transformación de energía mecánica a energía eléctrica. Por eso, estos 30 megawatts es el producto final, pero no es el trabajo mecánico que sale de las turbinas. Ojo, ¿eh? Eh, Analizamos un poquito el esquema de la planta térmica. Tenemos una caldera. Esta caldera, pues evidentemente va a recibir un flujo de agua, lo va a calentar hasta 450 grados Celsius. Tenemos una válvula para poder reducir la presión. Luego va a ingresar a una turbina de alta presión y vamos a obtener aquí un vapor de agua que, fíjense, va a entrar a una etapa de recalentamiento. Por eso se llama RC. SC es sobrecalentamiento y RC es recalentamiento. De este vapor de agua va a ingresar a esta etapa de recalentamiento en la caldera, ¿sí? Y va a ingresar luego a la turbina de baja presión, y esta turbina de baja presión, con este flujo de vapor de agua, fíjense que va a tener dos etapas. Una etapa 5 que va a ingresar un calentador cerrado con un flujo másico M.A, y luego la segunda etapa, que es 6, va a ingresar al condensador. Este condensador, el producto final, que es líquido saturado, va a ingresar una bomba y esta bomba va a impulsar este líquido hacia la caldera. Pero fíjense algo muy interesante. Esta etapa, esta primera etapa que sale de la turbina de baja presión, va a pasar por el calentador cerrado, ¿no? El producto del calentador cerrado va a salir por 10, de 5 va a pasar a 10, pasa por una válvula para reducir la presión y fíjense algo bastante interesante. Fíjense que, bueno, evidentemente el calentador cerrado, como pueden observar, hay líquido, ¿no? Hay unas gotitas y eso indica que es líquido saturado. Ya el líquido saturado sale por acá, se baja la presión con la válvula y luego llega al condensador. La mezcla entre 6 y 10 va a salir como líquido saturado en 7. ¿Listo? Entonces, ese es el procedimiento, esa es de alguna forma el camino que sigue el agua en este ciclo Rankine. ¿Cómo sabemos que es un ciclo Rankine? Porque estamos utilizando una sustancia pura para poder generar energía eléctrica, ¿ok? Eh, Algunos componentes característicos del ciclo Rankine pues son la caldera, es el condensador, es la turbina y es la bomba, ¿ok? Esos son los componentes básicos. El calentador cerrado, la válvula, colocar dos turbinas, que la caldera tenga recalentamiento,
son mejoras que se le hacen al ciclo Rankine básico con el fin de tener una mejor eficiencia, ¿sí? Entonces, evidentemente, no todos los ciclos Rankine van a ser iguales. Va a depender mucho de las mejoras que se le haga, ¿no? A veces solo hay una turbina, a veces el calentador cerrado no existe, a veces hay dos bombas, entonces depende mucho, ¿sí? Depende mucho. El problema se nos plantea así. Y bueno, previo a hacer los ítems, primera cosa, chicos, que tenemos que hacer es completar la tabla, ¿ok? La tabla consiste en presión, temperatura y entalpías. Lo que nos interesa en esta primera parte del problema es completar las entalpías y hallar los flujos másicos. Una vez que tengamos entalpías y flujos másicos, tenemos absolutamente todo el problema resuelto. Después solo se basa en aplicar simples formulitas. Sí, pero la parte filtro de este tema es completar las entalpías y hallar los flujos másicos. ¿Ok? Eso vendría a ser de alguna forma la consigna que tenemos a continuación. Entonces, para poder realizar estas operaciones, lo primero que se recomienda hacer es completar las presiones, ¿no? Las presiones más fáciles de completar son aquellas que se encuentran en los componentes que son isobáricos, ¿ok? Las máquinas que son isobáricas no van a modificar la presión, ¿no? Valga la redundancia. Entonces hay que analizar un poquito. Primero, la caldera es un componente isobárico, es decir, no me va a modificar la presión. Entonces, eh, el flujo 1,9 pasa por la caldera. Por lo tanto, no existe variación de presión entre 1 y 9. Así que vendría a ser acá 4500 en el estado 9. ¿Qué más? El flujo 3,4, como pueden observar, también pasa por un estado, por una fase de recalentamiento en la caldera. Y ese flujo no va a tener una variación de presión. Entonces, entre 4 y 3, la presión es 700 kilopascal. Listo, ¿qué más tenemos por aquí? Ya culminamos con la caldera. Otro componente que es isobárico es justamente el condensador. El condensador está trabajando con los flujos 6, 7 y 11. Entonces, todos estos estados van a tener la misma presión, 15, 15, 15 kilopascal. ¿Qué más? ¿Qué otro podemos identificar por aquí? Bueno, el calentador cerrado también es otro componente isobárico, ¿ok? Entonces, caldera, condensador, calentador cerrado, calentador abierto, mezclador de fases, separador de fases, todos esos componentes son isobáricos. En el caso del 5 a 10, este es otro flujo que está pasando por el calentador cerrado, ¿no? Entonces también podríamos identificar que este flujo de 5 a 10 es 150 kilopascal. Y luego el flujo 8-9 también pasa por el calentador cerrado, 4500 kilopascal, igual que 9. Listo, en un ratito, fíjense, hemos completado todas las presiones de este esquema. ¿Listo? Ese es el primer paso. El segundo paso, que es bastante útil, es identificar los estados conocidos que salen de los componentes de la planta. En este caso, ¿cuáles son los estados conocidos? Los estados conocidos son los estados del calentador cerrado y del condensador. La pista que se les da es justamente la aparición de estas gotitas o de este fluido de agua. Esto de aquí, este líquido, va a corresponder al estado de líquido saturado. Líquido saturado en el estado 10 y líquido saturado en el estado 7. Entonces, acá vamos a colocar la observación que en el estado 7 es líquido saturado y en el estado 10 es líquido saturado. Bien, entonces la chamba corresponde ir a las tablas y justamente completar esa información, ¿no? Las tablas termodinámicas, acá estamos en la tabla de estado de saturación líquido-vapor de agua. Para 15 tenemos una entalpía de 225,94 y para 150 kilopascal tenemos una entalpía de 467,11. Entonces, eso vamos llenando por aquí. Acá sería 225,94 kilojoule por kilogramo y en 10 sería 467,11. Listo, ya tenemos ahí las entalpías correspondientes a los estados que son conocidos, ¿no?
Bastante bien. ¿Qué más podemos hacer acá, chicos? Lo que podemos hacer aquí, una vez que ya se completaron los estados conocidos, es identificar las válvulas. Cuando nosotros somos astutos, nos damos cuenta de lo siguiente. La válvula es un componente que no varía la entalpía. Te baja la presión, pero la entalpía no te la cambia. Entonces, nos encontramos que tenemos dos válvulas. Una válvula entre 10 y 11 y otra válvula entre 1 y 2. Entonces, las entalpías de 10 y 11 van a ser las mismas. Y aquí claramente podemos apreciar cómo la válvula disminuye la presión de 150 a 15, cómo la válvula disminuye de 4500 a 3500. Bicho, pero no tengo la entalpía de 1, pero tienes la presión y tienes la temperatura. Entonces, en ese caso, es posible calcular la entalpía. Bueno, vamos a buscar en las tablas, en este caso de vapor sobrecalentado, ¿no? Vamos a ir a vapor sobrecalentado y vamos a ir a la sección de 4500 kilopascal. Entonces, justo tenemos la temperatura de 450 y nos encontramos que la entalpía específica es 3323.3. 3323.3. Y esto también se llena de esta manera acá, automáticamente. Listo, ¿qué otra entalpía se puede calcular? La entalpía de 700 kilopascal. La entalpía de 700 kilopascal, pues vamos a encontrarla en las tablas de vapor sobrecalentado. Pero acá tenemos un problema, pues, de considerable tamaño, chicos. Considerable tamaño. ¿Por qué? Porque tenemos 600 kilopascal y 800 kilopascal. Y no tenemos temperatura de 450, tenemos temperatura de 400 y temperatura de 500. Entonces, chicos, en ese caso lo que tenemos que hacer, si no tenemos datos en ninguna de las partes de la tabla, esto es un buen caso para poder explicar el tema de interpolación doble, ¿ya? Interpolación doble es un tema muy interesante y obviamente lo podemos tratar en este video y es necesario, ¿no? Para poder resolver el problema. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero que todo tenemos que hallar la entalpía para 600 kilopascal y para 800 kilopascal a una temperatura de 450 grados Celsius. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 0,7, 700 kilopascal se encuentra entre estos rangos. Entonces, primero tenemos que hallar las entalpías de los rangos límite, ¿no? Entonces, para ello tenemos nuestro famoso interpolador. Vamos a utilizar nuestro interpolador que hemos programado en las anteriores sesiones y vamos a ver lo siguiente, ¿no? El límite inferior que yo quiero analizar es 0,6 megapascal. Nosotros tenemos una temperatura de 400 como límite inferior y una temperatura de 500 como límite inferior. Pero yo quiero para una temperatura de 450. Para una temperatura de 400 yo tengo 3270.3 de entalpía. Y para una temperatura de 500 tengo una entalpía de 482.8. Ya, ahí me sale un resultado. La variable, la presión para la cual yo quiero analizar es 0,7. El límite superior es 0,8, ¿no? Entonces acá tengo que hacer otra interpolación. Para 400 tengo una entalpía de 3267.1. Perdón, esto vendría a ser para este valor. Para una temperatura de 400 grados Celsius yo tengo una entalpía de 3267.1. En el límite superior yo necesito, o yo tengo por acá 3480.6. Y yo quiero el valor para la entalpía en 450. Entonces me sale 3373.85. Finalmente, chicos, lo que se debe hacer es una interpolación de el límite inferior y el límite superior con sus respectivas entalpías que salieron, ¿no? Para 0,6 a una temperatura de 450 salió esta entalpía. Para la misma temperatura, 0,8 salió esta entalpía. Entonces hago una tercera interpolación entre estos valores con el valor que yo quiero de 700 kilopascal. Y me sale este resultado de entalpía, chicos. Interpolación doble, muy importante saberlo para este tipo de problemas. Entonces, en 4 es
375.2. Bacán. Entonces, hasta ahí ya tenemos, pues, las entalpías que son, entre comillas, inmediatas, ¿no? Que son las entalpías de dato, las entalpías que nos da de dato el ejercicio, ¿ok? Bien, ¿qué otra entalpía podríamos calcular relativamente fácil? Podemos calcular la entalpía relacionada a la bomba, específicamente la entalpía del estado 8, la entalpía de salida. ¿Y por qué? Porque la bomba tiene una ecuación especial, ecuación especial de la bomba. La entalpía de salida, en este caso H8, va a ser igual a la entalpía de entrada más el volumen específico de entrada por la variación de presiones. P8 menos P7. Y si se dan cuenta, tengo todos los datos, ¿no? Tengo la variación de presiones, tengo que es un líquido saturado, por lo tanto, yo conozco el volumen específico de ese estado, ¿no? Si me voy a 15, tengo un volumen específico de 0,001014. Entonces, por eso es que hice más largas estas filas, porque yo quiero tener un espacio extra y eso también se los dejo como recomendación. Siempre deben tener un espacio extra en esta parte de entalpías para que ustedes puedan colocar los datos extra que necesitan. ¿Listo? Entonces, teniendo esto, tenemos todos los datos. Así que reemplazando H7, V7, P8 y P7, nos sale una entalpía de 230.452. ¿No? Sería 230.452. Listo. ¿Qué más tenemos de dato? Tenemos que la entalpía 9 es igual a la entalpía 10 menos 20. Bravísimo, ya tenemos otra entalpía más. La entalpía 10 menos 20, 447.11. Genial. Ahí ya tenemos una buena cantidad de datos que van a ser bastante útiles para el cálculo de este ejercicio. Sin embargo, chicos, ya la última parte, que es la parte más pesada, sí la dejamos para el final. eh, para el final de este completado de entalpías, ¿no? Nos faltan, fíjense, la entalpía de 3, la entalpía de 5 y la entalpía de 7. Y estas entalpías son las entalpías de salida de las turbinas. Y aquí sí, chicos, el trabajo es exhaustivo y tenemos que ser bastante precisos con los cálculos. ¿Ok? Este llenado ya no es tan inmediato. Nos dicen que la eficiencia, el rendimiento adiabático de la turbina de alta presión es 80%. El rendimiento adiabático de la turbina de baja presión es 85% en cada etapa. Vamos a empezar con esta turbina que tiene un rendimiento adiabático de 80%. La turbina de alta presión tiene un rendimiento adiabático de 80%. Y esto se calcula como la entalpía de entrada menos la entalpía de salida entre la entalpía de entrada menos la entalpía de salida isentrópica. H3S se le llama. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir, chicos, que la entalpía de salida isentrópica va a tener la misma entropía que el estado de entrada. Me explico. Para hallar H3S yo necesito saber cuál es la entropía del estado 2, ¿no? Entonces, en las tablitas ustedes van a tener que buscar para el vapor sobrecalentado 3,5, estoy por acá. Para 3,5 megapascal, por aquí, a una temperatura o una entalpía, para la entalpía de 3323.3 van a tener que hallar la entropía. Y aquí tendrían que hacer una interpolación entre estos valores y estos valores. Por lo tanto, la entropía les va a salir 6,9853. ¿Ok? Este es el valor de la entropía para 2. Entonces, con este valor de entropía, yo voy a hallar la entalpía de 3 a una presión de 700 kilopascal. O sea, yo voy a asumir que en este trayecto la entropía no varió.
Entonces, yo voy a asumir que el estado 3 es 700 y tiene una entropía de 6,98. Entonces, bueno, vamos a buscar y nuevamente nos encontramos con la no grata sorpresa de que no tenemos 700. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Lo que deberíamos hacer es obtener la entalpía de 0,6 megapascal para el valor de esta entropía que nos ha salido. Tendríamos que interpolar entre estos dos valores y tendríamos que interpolar también para 0,8 entre estos valores. Acá nos va a salir una entalpía y que nos sale otra entalpía. Y luego que nos salen esas entalpías, vamos a tener que interpolar una vez más para poder obtener el valor de H3S. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo rápidamente en el interpolador para mostrar cómo es este proceso. Ahora vamos a interpolar esto, ¿no? Yo tengo, esto vamos a reducirlo, ya. Yo tengo una entropía de 6,9665. El dato que yo tengo es 6,9853. Y ahora yo tengo la entalpía de 7,1816. Tengo una entalpía, perdón, de este valor y de este valor, 57,2. Ya, ahí me sale un valor. Y ahora para este valor, pues lo mismo, ¿no? Coloco la entropía de dato, coloco la entropía que he obtenido en el estado anterior y coloco la entropía superior, 8,4. Y coloco las entalpías correspondientes. Coloco las entalpías correspondientes, 39,3. Listo, entonces de esa manera me sale el valor de H3S, 2891,77. ¿Ok? H3S lo voy a ir colocando por acá. H3S es 2891,772. Listo. Entonces, una vez que tengo ese valor, yo voy a reemplazar aquí. Entonces, sería 0,8. Vamos a colocarlo en la calculadora. Vamos a colocarle igual. Vamos a colocar 3323,3 menos X, que es lo que yo quiero calcular, entre 3323,3 menos la entalpía que salió hace un ratito, ¿no? 2891,772. Vamos a darle solve, ¿no? Y nos sale este resultado de aquí. Sí, ese vendría a ser el resultado correspondiente a esto de acá, ¿no? 2708,978,07. Sí, ese vendría a ser el valor. 2700, ¿cuánto salió? 78,07. Ya, bacán. Listo. Una vez que ya tenemos eso, vamos a obtener los resultados de cada una de las entalpías que vienen para la TBP. Para la TBP yo tengo una entalpía de 3375,2 en el estado 4. Entonces ahora, una vez que tengo esto, lo que necesito hacer es lo siguiente. Yo voy acá y necesito calcular la entropía de este señor. La entropía de este señor, igual en las tablas, ustedes van a tener que hacer su interpolación y les va a salir este valor de entropía. Entonces, bueno, ahora que ya hemos calculado esta entropía, vamos a calcular las entalpías para cada etapa. La primera etapa va a ser el flujo 4,5. ¿Ok? La primera etapa es el flujo 4,5. Entonces, 4,5 vamos a tener que calcular H5S, ¿no? H5S vamos a tener que calcularlo a través de esta técnica, ¿no? Que habíamos comentado, de hallar la entalpía, asumiendo que la entropía no varía. Entonces, vamos a la tabla de 150
que en este caso pues vendría a ser la parte, la parte de acá, la parte de más arriba, y fíjense, nuevamente nos damos con la no grata sorpresa de que 0,1, 0,2 para vapor sobrecalentado no tenemos, pues, no tenemos los datos para 150 kilopascal. Entonces tenemos que hallar la entalpía aquí. En este caso, nuestra entropía nos salió 7,787, el S. S nos salió 7,787, entonces tendremos que interpolar entre estos valores para 0,2 y para 0,1 el S nos salió 7, ¿cuánto era? 78. Entonces tendremos que interpolar entre estos valores. Sí, así quedaría. Ok, entonces vamos a hallar H5S haciendo la interpolación doble que les enseñé y luego de eso vamos a aplicar la fórmula. Para la TBP, primera etapa, 0,85% va a ser igual a H4 menos H5 entre H4 menos H5S. Ya tenemos H5S y nos faltaría hallar H5. Entonces, chicos, H5 nos va a quedar este valor. 3002, 3000, perdón, 3000.2111. Ahí está. Bien, ahora vamos a tener que plantear la segunda etapa correspondiente a la turbina de baja presión. La turbina de baja presión es lo siguiente. Vamos a tener en la segunda etapa el flujo 5-6. ¿Listo? Vamos a tener el flujo 5-6 como segunda etapa. La primera etapa era 4-5 y la segunda etapa va a ser 5-6. Entonces 5-6 vamos a tener que plantearlo por acá. H5 menos H6 entre H5 menos H6S. Tenemos que hallar H6S, ¿ok? La segunda etapa de la turbina de baja presión, segunda etapa, que también tiene un rendimiento adiabático de 0,85, vamos a tener que vincular al flujo 5 con el flujo 6. Entonces tenemos que calcular la entropía de 5, ¿no? La entropía de 5 es 7,921. ¿Ok? Con este valor de presión, este valor de entalpía, calculamos el valor de entropía. Y ahora con este valor hallamos H6S también de las tablas y luego aplicamos la fórmula para poder calcular H6. Entonces H6 nos va a quedar 2634,882. ¿Listo? Ok, eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Hemos aplicado este primer procedimiento, ya les he explicado, y ahora tenemos que hacer el mismo procedimiento dos veces más para poder hallar eh, H5 y H6. Y de esa manera, chicos, hemos logrado obtener absolutamente todas las entalpías de este problema. Bacán. Pero bueno, el problema todavía, bueno, ni siquiera lo hemos empezado, ¿no? Porque no tenemos ni siquiera la parte A resuelta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Tenemos que plantear la primera ley de la termodinámica para poder hallar los flujos másicos. Entonces, ahora la consigna es hallar los flujos másicos. Vamos a plantear primera ley en el calentador cerrado. ¿Por qué quiero hacer eso, bicho? Por lo siguiente, porque en el calentador cerrado yo tengo el flujo másico grande M punto, M punto por acá, M punto, y tengo el flujo másico MA, M punto A. Obviamente, el calentador cerrado no consume energía eléctrica y es adiabático.
Entonces, bacán, solamente tengo los valores de los flujos básicos interactuando con las entalpías, ¿no? Tenemos todas las entalpías a nuestra disposición, entonces plantearíamos lo siguiente. Q punto menos W punto más la sumatoria de las entradas, flujo másico de entrada por entalpía de entrada, menos la sumatoria de las salidas, flujo másico de salida por la entalpía de salida. Y eso es igual a cero. Se cancela porque es adiabático y se cancela porque no consume energía eléctrica. Entalpías de entrada sería M punto A por H5. Fíjense, acá M punto A está ingresando al calentador con H5 y está saliendo con 10. Entonces, el flujo másico de salida con su entalpía sería menos M punto A por H10. Luego tenemos el flujo M punto que está ingresando a el calentador cerrado con una entalpía H8 y está saliendo con una entalpía H9. ¿Listo? Ese vendría a ser el primero. Ese vendría a ser el primero. Bacán. Entonces acá tendríamos más M punto normal por H8 menos M punto por H9 igual a cero. Entonces el resultado es 2533.101 por M punto A menos 2216,658 por M punto. ¿Listo? Ahora vamos a plantear lo que vendría a ser la primera ley de la termodinámica para otra máquina, ¿no? Porque fíjense, acá yo tengo una ecuación, pero tengo dos flujos básicos que son incógnita. Entonces necesito una ecuación más. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una técnica que es bastante útil es agrupar máquinas térmicas. Porque al fin y al cabo lo que yo pues necesito hacer siempre es plantear primera ley en un sistema. ¿Y el sistema cómo lo defino? Pues lo defino con la frontera. Entonces yo voy a definir una frontera que involucre a la turbina de alta presión y la temperatura de baja y la turbina de baja presión. ¿Cuáles son las entradas? Los flujos básicos, las turbinas son adiabáticas y la salida va a ser el trabajo técnico de ambas turbinas. El trabajo técnico de ambas turbinas lo sabemos porque tenemos la electricidad y tenemos las eficiencias, ¿no? Entonces, el trabajo técnico multiplicado por la eficiencia de los ejes, multiplicado por la eficiencia del generador eléctrico, va a ser igual a 30 megawatts. Por lo tanto, tenemos el trabajo técnico que va a ser el siguiente, ¿no? Sería 30.000 dividido entre 0.85 por 0.95. 37.151,70. Listo, suficientes números por acá. Ok, bacán, ya tenemos el trabajo técnico saliente del sistema de las turbinas. Y ahora vamos a tener que cuantificar el flujo másico que está entrando a la turbina, TAP y TBP. Esto es todo un sistema, ¿no? Entonces, acá fíjense, acá hay una entrada, acá hay una salida, acá hay una entrada y acá tenemos dos salidas. Esto aparte de acá arriba interactúa M punto, ¿no? M punto es el flujo másico grande. Acá interactúa M punto A. Y esto de aquí vendría a ser el flujo restante, ¿no? Si M punto sale M punto A, acá sería M punto menos M punto A, ¿no? Ingresa M punto a la turbina y se bifurca en dos, en M punto A y en M punto menos M punto A. Sí, eso es algo intuitivo. Entonces vamos a plantear primera ley primera ley de termodinámica para TAP más TBP. Esto de aquí también se puede hacer. Entonces, chicos, tenemos lo siguiente, ¿no? Nos va a quedar esto de acá. H2 menos H3 más H4 menos H6 por M punto menos M punto A por H5
más M punto A por H6. Y eso va a ser igual al trabajo técnico que había salido 37.151,7. ¿Listo? Entonces, bueno, acá tendríamos que hacer un cálculo correspondiente a esas entalpías, ¿no? Acá tenemos la entalpía 3, 2, 3, 4 y 6. 2, 3, 4 y 6, ¿no? 2, 3, 4 y 6. Entonces esto lo vamos a agrupar por acá. Uy, no se copió bien. Ya. Entonces vamos a tener por acá esta suma. Vamos a hacerlo más fácil en el Excel. Sería 3323,3 menos 2978,07 más H4 3375,2. Y acá tenemos, no me deja ver esto, menos 2634,882. Ya, este es el resultado, 10.085,548. 10.085,548 M punto, menos, acá va a salir 365,391 M punto A. 37.151,7. Esta de acá es la ecuación número 2. Bacán. Vamos a resolver ese sistema de ecuaciones, ¿no? Sería 2.000 por acá, menos 216,658. Acá es cero. Acá es 1085,548. Menos acá es 365,391. 37.151,7. Sale negativo. Jaja. Bueno, hay un pequeño error por aquí. Sí, hay un pequeño error por aquí. Déjenme verificarlo en un ratito. Bien, chicos, ya encontré el error y era que estos coeficientes estaban colocados al revés. Imposible que los flujos másicos salgan negativos, ¿no? Entonces, M punto A sale 3,014. M punto A sale 3,014 kilogramos sobre segundo. Y el M punto va a salir 35,238. 35,238 kilogramos sobre segundo. Bacán. Bueno, señores, ya tenemos los flujos másicos y ya tenemos todas las entalpías. Así que el ejercicio ya salió. El resto, chicos, es trámite burocrático nomás. Primero que todo, vamos a plantear la parte A que dice consumo de combustible en galones por hora. Bueno, ¿quién consume combustible? Lógicamente la caldera. La caldera le tenemos que meter combustible para que caliente el agua, ¿no? Entonces, vamos a ir por acá, ¿no? Vamos a ir por acá y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Caldera, primera ley. Tenemos lo siguiente, ¿no? Eh, Sería Q punto menos W punto más el flujo másico por las entalpías que están interactuando, ¿no? Que sería, a ver, sería H, a ver, ¿qué entalpías están? Ya se me fue. Sería, está saliendo H1. Ahora vamos a plantear por acá. Está entrando H9, está saliendo H1, está entrando H3 y está saliendo H4. Bacán. Entonces está entrando H9, está entrando H3, está saliendo H1 y está saliendo H4. Igual a cero. Bacán. Esta caldera no está consumiendo energía eléctrica, la energía que está utilizando es del combustible. Entonces el Q punto va a salir este valor, 8653,549 kilowatts. Es un valor bastante grande de calor. Ahora,
Te dicen que la eficiencia de la caldera, que incluye el sobrecalentamiento y el recalentamiento, o sea, ambos procesos, por eso estamos juntando los dos, es 80%. Entonces, la eficiencia de la caldera implica qué tan bien sabe aprovechar el combustible. Entonces, 0,8 va a ser el Q punto que hemos calculado entre el Q punto del combustible. Entonces, el Q punto del combustible va a ser 148.316,9. A ver, acá vamos a hacer una verificación rápida. 118.653,549 entre 0,8. 924. 924 kilowatts. Ya. Entonces ya tenemos el calor del combustible. Y este calor, este flujo de calor del combustible es calculado como ¿quién? Como el flujo másico del combustible multiplicado por el poder calorífico del combustible. ¿Listo? El poder calorífico del combustible es este valor y bueno, ya tenemos todo, ¿no? Entonces, el resultado simplemente se trata de hallar esto, m.c, que es 3,489 kilogramos sobre segundo, y si esto lo transformamos a galones por hora, nos va a salir este valor aproximadamente. ¿Sí? ¿Qué tendrían que hacer para pasarlo a galones por hora? Pues tendrían que utilizar la densidad del combustible para pasar de kilogramos a litros y luego para pasar de galones a litros tendrían que hacer este factor de conversión y una hora es 3.600 segundos, ¿no? Así que con eso ya les quedaría la respuesta de la parte 1. Sí, esta vendría a ser la respuesta de la parte 1. Bacán. Genial. Ya tenemos ahí la parte A. La parte B. La eficiencia del ciclo y la eficiencia de la planta. ¿Cómo calculamos, chicos, la eficiencia del ciclo y la eficiencia de la planta? Bueno, la eficiencia del ciclo se calcula de la siguiente manera. La eficiencia del ciclo se calcula como el trabajo técnico que sale de las turbinas entre el calor suministrado por la caldera, Q punto. Esta es la eficiencia del ciclo. Del ciclo Rankine, ¿no? Estoy analizando únicamente la eficiencia del ciclo Rankine. No estoy involucrando la eficiencia del combustible y no estoy involucrando la eficiencia mecánica de los ejes y del generador. Eso no forma parte del ciclo Rankine. El ciclo Rankine involucra únicamente la interacción con el portador de energía, nada más. Por eso es el trabajo técnico que sale de las turbinas entre el calor suministrado por la caldera. ¿Ya? Entonces, esto de acá, el calor, el trabajo técnico correspondiente a la turbina es 37151.7 y el calor correspondiente a la turbina es 118.653.549. Ya, entonces el resultado es 0,3131. 0,3131. Esta vendría a ser la eficiencia correspondiente al ciclo. Bicho, ¿y cómo calculo entonces la eficiencia de la planta? Ah, bueno, la eficiencia de la planta se involucra la entradita inicial y la salida final. Para poder explicarlo en términos claros, esta es la planta térmica. ¿Y cuál es el propósito de la planta térmica? ¿No? Ahorita lo estamos modelando como una caja negra. Yo meto combustible fósil, por ejemplo, petróleo, carbón, etcétera. La entrada de este sistema, que es una caja negra, es combustible y lo que yo quiero obtener es energía eléctrica. Sí, esto de aquí va a ser la eficiencia de la planta. Y la eficiencia de la planta sí involucra la eficiencia de la caldera y sí involucra la eficiencia de los ejes
y la eficiencia del generador eléctrico, porque esta es la salida al final. Esto es lo que yo voy a recibir de energía eléctrica luego de todo el procedimiento. Y esto es la entrada inicial, previo, obviamente, a que la caldera pues pierda un poco de energía, ¿no? Obviamente los componentes no son perfectos. Entonces, eh, esto es la eficiencia de la planta, involucra pues absolutamente todos los datos, incluyendo la eficiencia de la caldera y la eficiencia mecánica de las turbinas y del generador. Pero la eficiencia del ciclo Rankine es con la interacción únicamente del portador de energía. ¿Ok? Por eso estamos utilizando los datos que salen de la turbina, ¿no? Y estamos utilizando el Q punto que salió de la primera ley. Y esto también tiene que ver únicamente con el portador de energía, con el agua. ¿Listo? Entonces, la eficiencia de la planta va a ser el trabajo eléctrico que salió, que el dato era 30.000 kilowatts, entre el calor Q punto del combustible. Y esto de acá, chicos, va a salir 0,2023. Esto de aquí vendría a ser la respuesta para la eficiencia de la planta. Esa es la diferencia entre eficiencia del ciclo y eficiencia de la planta. Y por último, la parte C nos plantea lo siguiente. Nos dicen, si en el condensador ingresa agua como fluido de refrigeración, cuya temperatura de ingreso es 20 y salida es 35, y la presión del fluido es 60 psi, determinar el flujo de refrigerante empleado. Bueno, más de uno le habrá extrañado que el condensador no tenga, pues, sus cablecitos de refrigerante, ¿no? Bueno, eso es la parte final que teníamos que completar. Evidentemente, este condensador, para que pueda realizar su trabajo, necesita de un flujo de refrigerante. Y ese flujo refrigerante vamos a llamarle estados 12 y 13. ¿Sí? Esos estados también los tenemos que tabular. Vamos por aquí. Este vendría a ser el condensador. Está ingresando agua como fluido de refrigeración, o sea, estamos utilizando agua en 12 y 13. Entonces, dice que ingresa a 60 psi. Bueno, 60 psi es 413,68 kilopascal. Si se dan cuenta, es una presión baja, ¿no? Porque a partir de 5.000 kilopascal yo tengo líquido comprimido. Entonces, está clarísimo que en este caso yo voy a tener que aproximar al líquido saturado, ¿no? Eh, entonces, para líquido saturado, yo voy a tener que aproximar por la temperatura, ¿ok? Yo voy a tener que aproximar por la temperatura. Necesito una temperatura de 20 y una temperatura de 35, según me indica el problema, ¿no? Temperatura de 20 y de 35. Yo voy a utilizar las entalpías de líquido saturado, que son estas dos. Estas son las entalpías de líquido saturado. Entonces, vamos a plantear por acá la primera ley para el condensador. Sí, si se han percatado, ningún elemento se ha salvado que le apliquemos primera ley. Le hemos aplicado primera ley a todos. Entonces, en este caso vamos a tener Q punto menos W punto más la sumatoria de los flujos básicos de entrada por sus entalpías, menos la sumatoria de los flujos básicos de salida por sus entalpías de salida. Q punto, pues en este caso, ¿cuánto va a salir? En este caso es cero, ¿no? Estamos analizando proceso diabático, no consume energía eléctrica, entonces solamente vamos a tener estos dos, estos dos. Las entradas son 6 y 12, y las salidas son, perdón, también 10 es entrada. Bueno, acá es 11 en realidad. 11 es entrada y las salidas son 7 y 13. Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos la entrada de 6, que vendría a ser m punto menos m punto a, y eso lo multiplicamos por H6, más el m punto, el m punto a por H11, que es lo que está entrando,
lo que está saliendo sería el M punto por H7 más el M punto del refrigerante por la entalpía de entrada, que es 146,68. Perdón, la entalpía de entrada vendría a ser 12, o sea, 83,96, menos la entalpía de salida, que es 146,68, y eso es igual a cero. Bacán. Entonces, bueno, ya tenemos todo, lo único que nos quedaría por hacer es resolver esta ecuación. Entonces vamos a plantear 35, acá había salido los flujos básicos 35,238 menos 3,014, y eso multiplicado por la entalpía 6. 2634,882. Ya, eso de ahí vamos a sumarlo con el flujo másico A por H11. H11 había salido 467,11, más 467,11 por 3,014, menos el flujo másico grande, 35,238 por H7. H7 había salido 225,94, sí, en líquido saturado, y eso vamos a tener que sumarlo con la incógnita que es X, alfa, vamos a colocar paréntesis derecho para colocar X, multiplicado por 83,96 menos 146,68. Vamos a ponerle alfa igual a 0 y vamos a darle solve. Sí, entonces el resultado de esto sale 1249,24. 1249,24 kilogramos sobre segundo. ¿Ok? Este de aquí vendría a ser la respuesta para el flujo másico de refrigerante. Listo, chicos, esto ha sido un ejercicio bastante completo y bastante complejo de el ciclo Rankine, sí, correspondiente a termodinámica. Espero de todo corazón que este video les haya apoyado un montón con la comprensión de este tema. Compártanlo con sus compañeros que estén sufriendo con el ciclo Rankine. Suscríbanse al canal, denle un buen like a este video. Un fuerte abrazo bichístico y nos vemos en el siguiente video.